Durante meses mi hija Lucía me preparaba el té todas las noches con una sonrisa. «Es para que duermas mejor, mamá», decía con ternura. Y yo lo tomaba agradecida, pensando que finalmente mi hija se preocupaba por mí. Pero esa noche, algo en mi interior me dijo que no lo bebiera. Fingí tomar el té, lo tiré en una planta cuando ella no miraba, y me metí a la cama pretendiendo dormir. A las 2 de la madrugada, escuché la puerta de mi cuarto abrirse lentamente. Cerré los ojos y contuve la respiración. Mi yerno Miguel entró sin hacer ruido, y lo que hizo mientras pensaba que yo dormía profundamente me dejó paralizada de terror. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estaba acostada en mi cama, completamente inmóvil, con cada músculo de mi cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Mi corazón latía tan fuerte dentro de mi pecho que estaba segura de que Miguel podría escucharlo resonando en el silencio absoluto de la habitación. Intentaba controlar mi respiración, haciéndola lenta y profunda como si estuviera en un sueño profundo, pero cada inhalación me costaba un esfuerzo sobrehumano porque el terror me apretaba los pulmones. Escuché sus pasos acercándose a mi cama, pasos cautelosos, calculados, pasos de alguien que había hecho esto antes y sabía exactamente cómo moverse sin hacer ruido. A través de mis párpados apenas entreabiertos, vi la luz tenue de una linterna pequeña moviéndose por mi habitación. Miguel caminó directo hacia mi armario, hacia el rincón donde yo guardaba mi caja fuerte personal, esa caja de metal gris que contenía todo lo que era importante para mí. Las escrituras de las 2 propiedades que heredé de mis padres y que luego pasaron a mi nombre cuando Tomás murió, mi testamento actualizado que había hecho apenas un año atrás, los documentos de mis cuentas bancarias, información sobre los ahorros de 1,5 millones de pesos que Tomás y yo juntamos durante 35 años de matrimonio trabajando día y noche. Miguel se arrodilló frente a la caja fuerte y lo que vi después me heló la sangre en las venas. No intentó forzarla, no intentó adivinar la combinación probando números al azar. Simplemente marcó los números correctos con movimientos seguros y precisos, como si los supiera de memoria, como si hubiera abierto esa caja 1000 veces antes. La puerta de la caja se abrió con un clic suave, y Miguel metió la mano adentro para sacar todos mis documentos más importantes. Los colocó cuidadosamente sobre la alfombra, iluminándolos con su linterna, y sacó su teléfono celular del bolsillo. Lo que hizo después confirmó que esto no era la primera vez, que esto era un plan calculado y meticuloso que llevaba ejecutándose quién sabe cuánto tiempo. Empezó a fotografiar cada documento, página por página, con un cuidado obsesivo. Tomaba la foto, revisaba que se viera nítida en la pantalla de su teléfono, y si no estaba satisfecho, la tomaba de nuevo. Fotografió las escrituras de mi casa en la colonia Roma, esa casa de 3 pisos que vale fácilmente 6 millones de pesos. Fotografió la escritura de mi departamento en la playa en Veracruz, que renté durante años y que me da ingresos mensuales de 15,000 pesos. Pero lo que más tiempo le tomó fue fotografiar mi testamento. Lo leyó completo con la luz de su linterna, página por página, y pude ver desde mi cama cómo su mandíbula se apretaba con cada línea que leía. Mi testamento actual dejaba todo dividido entre Lucía y 3 instituciones de caridad que Tomás y yo siempre habíamos apoyado. Lucía recibiría una de las propiedades y la mitad del dinero en efectivo, pero no todo, porque Tomás y yo siempre creímos en devolver algo a la comunidad que nos dio tanto. Miguel fotografió especialmente las páginas donde se detallaba la distribución de bienes, acercando el teléfono para capturar hasta la letra más pequeña. También revisó mis estados de cuenta bancarios, esos documentos que mostraban exactamente cuánto dinero tenía en mis cuentas de ahorro,
en mis inversiones, en mis certificados de depósito. Vi cómo tomaba nota mental de cada cifra, de cada cuenta, de cada peso que yo tenía a mi nombre. Cuando terminó de fotografiar todo, Miguel guardó cada documento exactamente en el lugar donde estaba antes, con un orden meticuloso que demostraba que sabía perfectamente cómo yo organizaba mis cosas. Cerró la caja fuerte, marcó la combinación para bloquearla de nuevo y la dejó exactamente como la encontró. Luego se levantó, apagó su linterna y caminó hacia la puerta de mi habitación. Antes de salir, se detuvo un momento y miró hacia mi cama. Yo mantuve los ojos cerrados, la respiración pausada, fingiendo el sueño profundo que el té drogado supuestamente me provocaba cada noche. Miguel salió y cerró la puerta sin hacer ni el más mínimo sonido. Me quedé ahí acostada, temblando bajo las sábanas, procesando lo que acababa de presenciar. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos que antes parecían inconexos, pero que ahora formaban una imagen aterradora. Recordé todas esas conversaciones casuales de las últimas semanas donde Lucía preguntaba cosas que en ese momento me parecieron inocentes, pero que ahora revelaban un patrón claro. «Mamá, ¿ya actualizaste tu testamento después de que murió papá?», me había preguntado un día mientras desayunábamos. A tu edad es importante tener todo en orden, ¿no crees? Otra vez fue, «Mamá, ¿dónde guardas tus documentos importantes? Sería terrible que pasara algo y nadie supiera dónde encontrar las escrituras o la información de tus cuentas». Y hace apenas una semana, «Mamá, ¿has pensado en hacer un testamento en vida? Es más seguro, así no hay problemas legales después». Todas esas preguntas que yo había interpretado como preocupación genuina de una hija por su madre mayor, ahora tomaban un significado completamente diferente y siniestro. No era preocupación, era investigación. No era amor filial, era planificación estratégica. Lucía estaba recopilando información para Miguel, o tal vez ambos estaban trabajando juntos desde el principio. Mi mente voló hacia el té. Ese té de hierbas que Lucía comenzó a prepararme hace exactamente 3 meses, justo después de que yo mencioné casualmente durante una cena que había heredado 2 propiedades de mis padres que ahora estaban a mi nombre. Es un té especial que leí en internet, me había dicho Lucía con esa sonrisa dulce que yo creía genuina. Tiene valeriana, manzanilla, pasiflora, todas hierbas naturales que te ayudarán a dormir mejor. Sé que has estado teniendo problemas para dormir desde que murió papá, y yo lo tomé cada noche, agradecida, pensando que mi hija finalmente se estaba acercando a mí después de años de distancia. Cada noche tomaba ese té caliente, sentía cómo la somnolencia me invadía casi inmediatamente, y me quedaba dormida en un sueño tan profundo que no recordaba haber soñado nada, un sueño del que despertaba atontada, confundida, con la mente nublada. Ahora entendía por qué. No era té para dormir, era té para drogarme. No era para ayudarme, era para asegurarse de que yo estuviera completamente inconsciente mientras Miguel entraba a mi habitación cada noche a revisar mis cosas, a fotografiar mis documentos, a planear quién sabe qué. Me di cuenta de algo más aterrador. Si Miguel ya sabía la combinación de mi caja fuerte, significaba que llevaba haciendo esto mucho tiempo. La combinación era la fecha de nacimiento de Tomás, algo que solo él y yo sabíamos. Nunca se la dije a Lucía, nunca la anoté en ningún lugar. La única forma en que Miguel podría saberla era si me había observado marcarla, lo que significaba que había estado entrando a mi cuarto noche tras noche durante meses, esperando, observando, aprendiendo mis rutinas, memorizando mis secretos. Pensé en todas las noches de los últimos 3 meses, todas las veces que tomé ese té y caí en un sueño antinatural del que no recordaba nada. ¿Cuántas de esas noches Miguel estuvo en mi habitación mientras yo yacía inconsciente? ¿Cuántas veces revisó mis cosas, fotografió mis documentos, planeó su estrategia? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué estaban planeando hacer con toda esa información? No era simple curiosidad. No fotografías decenas de documentos legales solo por curiosidad. Estaban planeando algo
algo que requería conocer cada detalle de mis propiedades, de mi testamento, de mis finanzas. Algo que necesitaba que yo estuviera sedada, controlada, incapaz de resistir. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas en la oscuridad. No eran solo lágrimas de miedo, aunque el miedo estaba ahí, presente y real. Eran lágrimas de traición, de dolor profundo, de darme cuenta de que mi propia hija, la niña que crié, que alimenté, que eduqué, que amé más que a mi propia vida, me estaba drogando cada noche para que su esposo pudiera robarme mis documentos más privados. El dolor en mi pecho no era físico, era el dolor de un corazón de madre rompiéndose en 1000 pedazos al entender que el amor que sentía por mi hija no era correspondido, que para ella yo no era su madre, sino un obstáculo, un medio para un fin, algo que había que drogar y controlar para obtener lo que querían. ¿Qué más habría estado pasando mientras yo dormía drogada? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Y qué harían a continuación ahora que tenían toda mi información? Me llamo Elena y tengo 61 años que se sienten como 100 después de esta noche. Soy viuda desde hace 4 años, desde aquel día terrible en que Tomás sufrió un derrame cerebral masivo mientras dormía a mi lado y nunca despertó. Tomás era el amor de mi vida, mi compañero durante 38 años de matrimonio, y cuando murió, sentí que una parte de mí moría con él. Las propiedades que ahora están a mi nombre eran originalmente de mis padres. Ellos me dejaron una casa hermosa de 3 pisos en la colonia Roma, en el centro de la ciudad. Una casa que ahora vale más de 6 millones de pesos debido a la gentrificación del barrio. También tengo un departamento pequeño en la playa en Veracruz que compré con Tomás hace años cuando los precios estaban bajos y que ahora rento a turistas generando ingresos mensuales de 15,000 pesos. Además de las propiedades, Tomás y yo juntamos ahorros de 1,500,000 pesos durante 35 años de matrimonio, trabajando sin descanso. Él era contador, yo era maestra de primaria, y cada peso que ganábamos lo guardábamos pensando en nuestro retiro, en poder viajar, en tener seguridad en nuestra vejez. Lucía es mi única hija. La tuve tarde, a los 30 años, después de años de intentarlo. Fue mi milagro, mi alegría, la razón por la que Tomás y yo trabajamos tan duro. Le dimos todo, educación privada, universidad, viajes, todo lo que pedía. Se casó con Miguel hace 3 años en una boda costosa que Tomás y yo pagamos completa. Al principio Miguel me pareció perfecto para Lucía. Era educado, siempre me hablaba de usted, parecía trabajador y ambicioso. Lucía parecía feliz con él. Pero hace 8 meses, apenas 4 años después de que Tomás muriera, Lucía llegó a mi casa con una propuesta. «Mamá, estás muy sola en esta casa grande. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra y así tendrías compañía», me dijo con ojos suplicantes. Yo acepté emocionada, pensando que finalmente tendría a mi hija cerca después de años de sentir que se alejaba cada vez más. Renté mi casa de la colonia Roma a una familia extranjera que paga muy bien. Empaqué mis cosas más preciadas y me mudé al departamento de Lucía y Miguel. Los primeros 2 meses fueron buenos, casi perfectos. Cenábamos juntos, veíamos películas, conversábamos. Sentí que había recuperado a mi hija. Pero luego comenzaron los comentarios, sutiles al principio, casi imperceptibles. «Mamá, a tu edad deberías pensar en dejar las cosas claras para evitar problemas legales después», decía Miguel durante la cena, como quien comenta el clima. O Lucía preguntaba, «Mamá, ¿has pensado en actualizar tu testamento? Sería terrible si algo te pasara y hubiera confusiones con la herencia». Hace exactamente 3 meses, un día después de que mencioné que tenía 2 propiedades a mi nombre, comenzó el ritual del té nocturno. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? A la mañana siguiente desperté temprano, con la mente más clara que en meses. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía atontada, confundida
o con esa niebla mental que me acompañaba cada mañana desde que empecé a tomar el té. Bajé a desayunar fingiendo normalidad absoluta, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera descubierto el secreto terrible de la noche anterior. Lucía estaba en la cocina preparando café, con su bata rosada y el cabello recogido en un moño despeinado. «Buenos días, mamá», me dijo con una sonrisa que ahora me parecía falsa, calculada. «¿Dormiste bien? ¿Te ayudó el té?». La pregunta que antes me parecía inocente, ahora me sonaba siniestra, como si estuviera verificando que la droga hubiera funcionado. «Sí, hija, dormí profundamente». Mentí mientras me servía café con manos que temblaban ligeramente. «El té funciona de maravilla». Vi cómo sus hombros se relajaban, como si mi respuesta la tranquilizara. Miguel salió de su habitación minutos después, vestido para ir al trabajo, con su traje gris y su maletín. Me saludó con un beso en la mejilla que me dio escalofríos, sabiendo que esos mismos labios habían estado en mi habitación a las 2 de la madrugada, revisando mis documentos, mientras yo supuestamente dormía drogada. «Doña Elena se ve muy bien hoy», me dijo con esa sonrisa encantadora que ahora reconocía como la máscara de un depredador. «El descanso le hace bien». Desayunamos los tres juntos, como si fuéramos una familia normal, como si no hubiera secretos terribles flotando sobre la mesa del comedor. Yo comía mi pan tostado y bebía mi café mientras planeaba mis siguientes movimientos. No podía confrontarlos todavía, no sin pruebas, no sin entender completamente qué estaban tramando. Necesitaba investigar, documentar, construir un caso sólido antes de actuar. Cuando Lucía y Miguel salieron a trabajar, esperé 30 minutos para asegurarme de que no regresaran por algo olvidado. Luego fui a mi habitación y busqué la taza del té de la noche anterior. Lucía siempre recogía la taza por la mañana, pero yo había escondido esta bajo mi cama antes de que ella entrara. La taza todavía tenía un poco de líquido en el fondo, apenas unas gotas, pero suficiente para lo que necesitaba. La vacié cuidadosamente en un frasco pequeño de vidrio que encontré en la cocina, lo sellé bien y lo guardé en mi bolsa. Tenía un amigo farmacéutico, don Roberto, que conocía desde hace décadas. Si alguien podía analizar discretamente lo que había en ese té, era él. Tomé un taxi hasta su farmacia en el centro, una farmacia antigua de esas que ya casi no existen, con mostradores de madera y frascos de vidrio llenos de hierbas medicinales. Don Roberto me recibió con su sonrisa amable de siempre, pero su expresión cambió cuando vio la seriedad en mi rostro. «Don Roberto, necesito que me haga un favor muy especial y muy discreto», le dije en voz baja. «Necesito que analice este líquido y me diga exactamente qué contiene». Le entregué el frasco y vi cómo lo examinaba bajo la luz. «¿De qué se trata, Elena?», me preguntó con preocupación evidente. «Es el té que mi hija me prepara cada noche», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Y creo que tiene algo más que hierbas para dormir». Don Roberto asintió gravemente. «Déjemelo. En 2 horas tendré resultados». 2 horas que pasé caminando por las calles del centro, reviviendo cada momento de los últimos 3 meses, cada vez que tomé ese té y caí en un sueño antinatural. Cuando regresé a la farmacia, don Roberto me esperaba con una expresión que confirmó mis peores sospechas. «Elena, este té contiene dosis muy altas de benzodiazepinas», me dijo mostrándome resultados en un papel. «Son sedantes potentes, de los que se usan para cirugías. La cantidad que encontré en estas pocas gotas equivale a 2 pastillas para dormir fuertes. Si tomaste una taza completa cada noche, es un milagro que no hayas tenido una sobredosis». Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que sentarme. «¿Efectos secundarios?», pregunté con voz temblorosa. «Somnolencia extrema, confusión mental, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, desorientación», enumeró don Roberto. «Todo lo que me has estado describiendo en los últimos meses cuando venías por tus medicamentos para la presión. Pensé que era la edad, pero era esto. Te estaban drogando, Elena». Salí de la farmacia con el papel de los resultados guardado en mi bolsa como evidencia invaluable. Mi mente trabajaba a 1000 por hora conectando más puntos.
Recordé cómo en los últimos meses me había sentido cada vez más confundida, olvidando dónde dejaba las cosas, perdiendo el hilo de las conversaciones, sintiéndome torpe y lenta. Lucía y Miguel habían comentado mi deterioro con preocupación fingida. «Mamá, últimamente estás muy olvidadiza. ¿Será la edad?», decía Lucía. O Miguel comentaba: «Doña Elena, tal vez debería ver a un doctor. A veces la edad nos juega malas pasadas con la memoria». Ahora entendía que no era la edad. Era el veneno que me daban cada noche acumulándose en mi sistema, deteriorando mi mente poco a poco, haciéndome parecer senil cuando en realidad estaba siendo sistemáticamente drogada. Esa tarde, mientras Lucía y Miguel estaban trabajando, revisé todos mis documentos con una paranoia nueva. Encontré algo que me dejó sin aliento. Escondido entre las páginas de mi testamento había un documento que yo nunca había firmado. Era un poder notarial amplio y general que supuestamente me daba a Lucía control total sobre todas mis finanzas y decisiones médicas. La firma al final intentaba imitar la mía, pero era claramente falsa. La fecha del documento era de hace 2 meses. Busqué más y encontré otros documentos escondidos entre mis cosas. Formularios de bancos con mi firma falsificada, solicitudes de préstamos que nunca autoricé, todo con fechas de los últimos meses. Me temblaban las manos mientras fotografiaba cada documento falso con mi teléfono celular. La evidencia se acumulaba, pero necesitaba más. Necesitaba entender el plan completo. Al día siguiente, con una excusa de ir al doctor, fui a visitar al notario que había manejado los asuntos legales de Tomás y míos durante años. El licenciado Hernández me recibió en su oficina con sorpresa. «Doña Elena, qué gusto verla. Hace meses que no venía por aquí», me dijo mientras me ofrecía asiento. «Licenciado, necesito preguntarle algo», dije directamente. «¿Mi hija Lucía ha venido a verlo recientemente?». Vi cómo su expresión cambiaba, volviéndose incómoda. «Doña Elena, usted sabe que no puedo revelar». «Licenciado, por favor», lo interrumpí. «Necesito saber. Algo está pasando y necesito entender qué». Él suspiró profundamente. Hace un mes su hija y su yerno vinieron a consultarme sobre procedimientos legales para declarar a una persona mentalmente incapacitada. Preguntaron específicamente sobre cuánto tiempo toma el proceso, qué documentos se necesitan, qué evidencia médica es requerida. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Y usted qué les dijo? Les expliqué el proceso legal, que se necesitan evaluaciones psiquiátricas, que un juez tiene que determinar la incapacidad, que no es algo que se pueda hacer fácilmente, respondió el licenciado. Parecían muy interesados en los detalles, especialmente en cómo funcionaría la administración de bienes una vez declarada la incapacidad. Ahí estaba. El plan completo se revelaba ante mí con una claridad aterradora. Me estaban drogando sistemáticamente para que pareciera senil y confundida. Estaban falsificando documentos para crear un historial de mi supuesta incapacidad mental. Estaban consultando con abogados sobre cómo declararme legalmente incapaz. Y una vez que lo lograran, tendrían control total sobre mis propiedades, mi dinero, mis decisiones. Podrían vender todo, quedarse con todo y probablemente encerrarme en algún asilo barato donde nadie me escucharía si intentaba decir la verdad. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué pasaría si yo me resistía? ¿Me harían algo peor que drogarme? Esa noche, cuando Lucía me trajo el té como siempre, lo tomé frente a ella con una sonrisa agradecida. «Gracias, hija. No sé qué haría sin ti», le dije con una actuación que me costó cada gramo de autocontrol que tenía. «Duerme bien, mamá», respondió besando mi frente con esos labios que ahora me parecían los de una extraña. Cuando salió de mi habitación, tiré el té completo en una planta que tenía junto a la ventana, como había hecho la noche anterior. Luego me metí a la cama y esperé, con mi teléfono celular escondido bajo la almohada, listo para grabar. A las 2:05 de la madrugada, tal como la noche anterior, escuché la puerta abrirse. Miguel entró con su linterna y su rutina ya familiar. Pero esta vez yo estaba grabando todo en video desde mi teléfono escondido. Grabé cómo abría mi caja fuerte, cómo revisaba mis documentos,
cómo fotografiaba páginas específicas de mi testamento. La grabación era oscura pero suficientemente clara para mostrar exactamente lo que estaba haciendo. Cuando Miguel salió, me quedé temblando bajo las sábanas con el teléfono en la mano. Tenía evidencia en video ahora, prueba irrefutable de que mi yerno entraba a mi habitación en las madrugadas a robar información de mis documentos privados. Pero necesitaba más. Necesitaba entender la magnitud completa del plan. Al día siguiente, mientras fingía tomar una siesta después del almuerzo, escuché voces en la sala. Lucía y Miguel estaban teniendo una conversación y hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Me acerqué sigilosamente a la puerta de mi habitación que había dejado entreabierta y escuché. «Ya tengo todas las fotografías que necesitamos», decía Miguel. «Conozco cada detalle de sus propiedades, sus cuentas, su testamento. El problema es que en su testamento actual solo Lucía recibe una propiedad y la mitad del dinero. El resto va a esas malditas instituciones de caridad». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntaba Lucía con voz ansiosa. «Necesitamos que haga un testamento nuevo donde te deje todo», respondió Miguel. «Pero para eso necesitamos que esté tan confundida que un notario pueda testificar que no estaba en sus cabales cuando lo firmó. O mejor aún, que la declaren incapaz y tú automáticamente tengas control de todo». «Pero el proceso legal toma mucho tiempo», se quejó Lucía. «No tenemos tanto tiempo. Las rentas de sus propiedades están bajando y yo ya gasté casi todo lo que teníamos ahorrado». Miguel respondió con tono frío que me heló la sangre. «Entonces tenemos que acelerar el proceso. Tal vez deberíamos aumentar la dosis del té. Entre más sedada esté, más rápido parecerá que está perdiendo la cabeza». «¿No es peligroso?», preguntó Lucía, pero no sonaba preocupada por mí, sino por las consecuencias legales. «Solo si alguien hace una autopsia», respondió Miguel con una risa breve. «Pero si una anciana de 61 años muere de un derrame o un paro cardíaco después de meses de deterioro mental obvio, nadie va a sospechar nada». Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Estaban hablando de aumentar la dosis hasta el punto de que pudiera matarme, y lo discutían con la misma tranquilidad con la que hablarían de cambiar de marca de café. La conversación continuó y empeoró. «El plan es simple», explicaba Miguel. «En 2 meses más, con suficiente evidencia de su deterioro mental, la llevamos con un psiquiatra que conozco. Él evaluará que está incapacitada mentalmente. Con ese diagnóstico, solicitamos tutela legal. Una vez que Lucía sea tu tutora legal, puede tomar decisiones sobre las propiedades. Vendemos la casa de la Roma. Eso nos da como mínimo 6 millones. El departamento de la playa tal vez otros 2 millones. Más el 1,5 millones en efectivo son casi 10 millones de pesos. Y después la metemos en un asilo», agregó Lucía sin ninguna emoción en la voz. «Encontré uno que cuesta 15,000 pesos al mes. Es básico pero suficiente. Con el dinero que sacaremos de las propiedades, podemos pagar varios años por adelantado y nadie va a cuestionar nada». «Perfecto», dijo Miguel. «Y si ella se niega a ir al asilo o causa problemas, simplemente aumentamos más la dosis del té. Una mujer tan sedada que no puede ni firmar su propio nombre, no puede negarse a nada». Lucía se rió. Una risa corta pero genuina que me partió el corazón. Mi propia hija riéndose mientras planeaban drogarme hasta la incapacidad, robarme todo y encerrarme en un asilo para olvidarme de mí. «¿Y si se niega a tomar el té?», preguntó Lucía. «No se va a negar», respondió Miguel con confianza. «La hemos condicionado durante 3 meses. Ahora lo pide si no se lo damos. Además, podemos empezar a ponerlo en su comida también, en su café de la mañana, donde sea. Ella ni siquiera se va a dar cuenta». Seguí escuchando mientras planeaban cada detalle de mi destrucción con la precisión de arquitectos diseñando un edificio. Hablaban de cuánto costaría mantenerme en el asilo, de cómo dividirían el dinero de la venta de mis propiedades, de qué harían con mis muebles y mis cosas personales. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si yo fuera solo un obstáculo temporal en el camino hacia mi dinero. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que Lucía no estaba siendo manipulada por Miguel. No era la víctima inocente de un esposo controlador. Ella era parte activa del plan.
sugiriendo ideas, haciendo cálculos, planeando cada detalle junto con él. Mi propia hija, la niña que yo parí, que crié, por quien sacrifiqué todo, estaba planeando activamente drogarme, robarme y encerrarme para quedarse con mi dinero. Regresé silenciosamente a mi cama y me quedé ahí acostada, procesando todo lo que había escuchado. Tenía que actuar rápido. Si esperaba 2 meses más como ellos planeaban, tal vez sería demasiado tarde. Las dosis aumentadas de sedantes podrían realmente matarme, o al menos dañarme permanentemente. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda y necesitaba actuar antes de que ellos sospecharan que yo sabía algo. Esa tarde, mientras Lucía hacía las compras y Miguel estaba en el trabajo, hice algo que nunca había hecho antes. Busqué entre sus cosas. En el closet de su habitación, escondida detrás de unas cajas, encontré una bolsa de plástico con pastillas. Eran benzodiazepinas, las mismas que don Roberto había identificado en mi té, pero en presentación de pastillas. Había frascos completos, suficientes para drogar a alguien durante años. Fotografié todo. También encontré una libreta donde Miguel llevaba registro de las dosis que me habían dado. Cada noche durante 3 meses estaba anotada con la cantidad exacta de miligramos que habían puesto en mi té. Vi cómo la dosis había ido aumentando gradualmente, de media pastilla al principio hasta 2 pastillas completas en las últimas semanas. Había notas al margen con observaciones clínicas. Parece más confundida. Olvidó dónde dejó sus lentes. No recordaba la conversación de ayer. Estaban documentando meticulosamente mi deterioro inducido por drogas, creando evidencia falsa de mi supuesta demencia. Lo fotografié todo y lo volví a dejar exactamente donde estaba. Luego fui a la computadora compartida que teníamos en la sala y revisé el historial de búsqueda. Encontré exactamente lo que temía: búsquedas sobre asilos económicos en la ciudad, sobre procedimientos legales para declarar incapacidad mental, sobre cuánto tiempo tarda un proceso de tutela legal, incluso búsquedas sobre cómo disolver sedantes en líquidos calientes sin que se noten. La evidencia era abrumadora, aterradora y completamente clara. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que actuaran? ¿Debería confrontarlos ya o esperar a tener un plan perfecto? ¿Y a quién podía acudir que me creyera? Al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a mi hermana Patricia, que vivía en Guadalajara, a quien no había visto en casi un año. «Patricia, necesito que vengas a la Ciudad de México urgentemente», le dije en voz baja desde un teléfono público, sin usar mi celular por si Miguel había instalado algún programa para rastrear mis llamadas. «Necesito ayuda y no tengo mucho tiempo». Le expliqué todo, cada detalle, cada evidencia que había recopilado. Patricia escuchó en silencio creciente horror, y cuando terminé, dijo con voz firme: «Salgo en el siguiente vuelo, y voy a traer ayuda». Mientras esperaba que Patricia llegara, consulté discretamente con un abogado especializado en fraude familiar que don Roberto me recomendó. El licenciado Méndez revisó todas mis evidencias: las grabaciones de video de Miguel en mi habitación, el análisis del té mostrando las drogas, las fotografías de la libreta donde llevaban registro de las dosis, las búsquedas en la computadora, los documentos falsificados con mi firma, la declaración del notario sobre la consulta que hicieron sobre incapacidad mental. «Doña Elena, esto es un caso sólido de intento de fraude, despojo, falsificación de documentos y administración de sustancias controladas», me explicó el licenciado Méndez. «Son delitos graves que pueden resultar en años de prisión, pero necesita actuar rápido antes de que ellos ejecuten su plan». Me dio instrucciones precisas sobre qué hacer. 2 días después, Patricia llegó a la Ciudad de México y no vino sola. Trajo a un notario de confianza y a un médico legista. Llegaron a la casa de Lucía y Miguel como sorpresa completa. Yo le había dicho a Lucía que Patricia vendría de visita, pero no mencioné que traería ayuda profesional. Cuando Patricia llegó con sus acompañantes, Lucía y Miguel se pusieron visiblemente nerviosos. «Mamá, no sabía que tu hermana traería invitados», dijo Lucía con voz tensa. «Son viejos amigos de Patricia», mentí. «Espero que no te moleste». Lo que siguió fue ejecutado con precisión militar.
El médico legista me hizo exámenes completos de lucidez mental frente a testigos, pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de capacidad de decisión. Pasé cada prueba con calificaciones perfectas. El médico documentó todo y certificó por escrito que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que no mostraba signos de demencia o deterioro cognitivo. Luego, con el notario como testigo oficial, hice un testamento completamente nuevo. En este testamento, dejaba todas mis propiedades y todo mi dinero a instituciones de caridad, a la universidad donde estudié, al hospital donde Tomás murió, a organizaciones que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso. Y específicamente, explícitamente, excluía a Lucía de cualquier herencia. El documento decía textualmente: excluyo de mi herencia a mi hija Lucía Martínez Torres, por razones que constan en denuncia legal presentada ante las autoridades competentes por intento de fraude, administración de sustancias controladas sin mi consentimiento y conspiración para despojarme de mis bienes. Lucía y Miguel observaban todo desde la sala, cada vez más pálidos, cada vez más nerviosos, pero todavía sin entender completamente qué estaba pasando. Esa noche, durante la cena, llegó mi momento. Lucía me trajo el té como siempre, con esa sonrisa que ya no podía engañarme. «Tu té, mamá», dijo poniéndolo frente a mí, «para que duermas bien». Pero esta vez yo no lo tomé. En su lugar, tomé mi propia taza de té que había preparado yo misma en la cocina y se la ofrecí a ella. «¿Por qué no lo pruebas tú primero, hija?», le dije con voz tranquila. «Quiero ver si realmente sabe tan bien como dices». Lucía palideció. «No, mamá, yo no tomo té de noche. Me quita el sueño». «Qué curioso», dije mirándola directamente a los ojos. «A mí se supone que me ayuda a dormir. Deberías probarlo, Lucía. De hecho, insisto». Miguel intervino rápidamente. «Doña Elena, Lucía ya cenó. Déjela tranquila». «Oh, pero esto no es para dejarla tranquila», respondí. «Es para que ella sienta exactamente lo que yo he estado sintiendo durante 3 meses». Vi cómo se miraron entre ellos con creciente pánico. Era hora de soltar la bomba. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa del comedor todas las evidencias que había recopilado. Primero les mostré el video de Miguel entrando a mi habitación a las 2 de la madrugada, abriendo mi caja fuerte, fotografiando mis documentos. La expresión de Miguel pasó de confianza a terror absoluto en cuestión de segundos. «Esto es de anoche», les dije. «Pero tengo videos de las últimas 5 noches, todas idénticas. Tú entrando a mi cuarto mientras pensabas que yo estaba drogada e inconsciente». Lucía intentó hablar, pero la interrumpí. «No he terminado». Puse sobre la mesa el análisis del té mostrando las benzodiazepinas. «Esto es el resultado del análisis de tu té especial para dormir», le dije a Lucía. «Contiene suficientes sedantes para tumbar a un caballo. Me has estado drogando durante 3 meses». Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Lucía, pero yo no sentí ninguna compasión. Continué poniendo más evidencia. Las fotografías de la libreta de Miguel con el registro de dosis. Las búsquedas en la computadora sobre asilos y procedimientos de incapacidad. Los documentos falsificados con mi firma. Y finalmente, puse mi teléfono en modo altavoz y reproduje la grabación de audio de su conversación, la que escuché escondida en mi habitación. Sus propias voces llenaron la sala. La voz de Miguel diciendo: «Tal vez deberíamos aumentar la dosis del té». La voz de Lucía respondiendo: «¿No es peligroso?». Y la respuesta de Miguel: «Solo si alguien hace una autopsia». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lucía lloraba abiertamente ahora. Miguel había perdido todo el color de su rostro. «Mamá, yo puedo explicar», empezó Lucía con voz quebrada. «Explícame esto entonces», dije reproduciendo otra parte de la grabación, la parte donde ella sugería el asilo, donde se reía mientras planeaban cuánto dinero sacarían de la venta de mis propiedades. Cuando la grabación terminó, Lucía colapsó en su silla, incapaz de negar lo innegable. Miguel intentó una última jugada desesperada. «Usted no puede probar nada de esto. Esas grabaciones podrían ser editadas, fabricadas». «El análisis del té es real»,
lo interrumpí. Las fotografías de tu libreta son reales. El testimonio del notario sobre su consulta es real. Y lo mejor de todo, Miguel, es que ya presenté denuncia penal ante la Fiscalía con todas estas pruebas. Los cargos incluyen fraude, intento de despojo, falsificación de documentos y administración de sustancias controladas. Son delitos que se castigan con años de prisión. Vi cómo el miedo real finalmente entraba en sus ojos. Les voy a dar 2 opciones. Continué con voz firme. Opción 1. En este momento, firman un documento legal donde renuncian a cualquier herencia futura de mí, donde reconocen los hechos y donde se comprometen a salir de mi vida permanentemente. A cambio, yo retiro algunos de los cargos menos graves. Opción 2. No firman nada y dejamos que el sistema legal siga su curso completo. Los juicios pueden tardar años, pero con la evidencia que tengo, eventualmente van a la cárcel. Lucía intentó acercarse a mí. Mamá, por favor, fue Miguel quien me convenció. Él me manipuló, yo no quería. No, la detuve mostrándole mi teléfono de nuevo. Tengo grabada la conversación completa donde tú sugeriste aumentar la dosis, donde tú te reíste planeando encerrarme en un asilo, donde tú hiciste cálculos de cuánto dinero sacarían. No fuiste manipulada, Lucía. Fuiste cómplice activa. Miguel intentó ponerse agresivo, levantándose de su silla bruscamente. Usted no puede echarnos de nuestra propia casa. Esta es mi casa, dije firmemente. Está a mi nombre, pagada con mi dinero, y tengo todo el derecho legal de echarlos. De hecho, ya contraté un abogado y tengo una orden de desalojo temporal. En ese momento sonó el timbre. Era Patricia con 2 policías que esperaban afuera, listos para intervenir si la situación se ponía violenta. Miguel y Lucía, viendo que estaban completamente atrapados, terminaron firmando el documento de renuncia de herencia bajo la supervisión del notario y los testigos que Patricia había traído. Esa misma noche hicieron sus maletas y salieron de la casa con solo lo que podían cargar. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Qué sería de ellos ahora? ¿Y qué descubriría la investigación policial sobre Miguel? Los días siguientes a que Lucía y Miguel salieran de mi vida fueron extraños, una mezcla de alivio y dolor. Por un lado, finalmente podía dormir en paz, sin drogas, sin miedo de que alguien entrara a mi habitación en la noche. Por otro lado, el peso de haber perdido a mi única hija me aplastaba el pecho cada vez que miraba su habitación vacía. La investigación policial reveló algo que me heló la sangre, pero que también confirmó que había hecho lo correcto. Miguel tenía antecedentes. Su madre había muerto 5 años atrás en circunstancias sospechosas mientras estaba internada en un asilo de bajo costo. La autopsia de entonces, que fue superficial, determinó muerte por causas naturales. Pero cuando la policía revisó el caso con nueva información, descubrieron un patrón idéntico al que intentaron conmigo. La madre de Miguel había sido declarada mentalmente incapaz 6 meses antes de morir. Miguel había vendido todas sus propiedades, la había internado en el asilo más barato que encontró, y ella murió misteriosamente 3 meses después. Miguel heredó todo. Más de 4 millones de pesos que aparentemente gastó en menos de 2 años, lo que explicaba por qué ahora necesitaba urgentemente acceso a mi dinero. La Fiscalía reabrió el caso de la muerte de su madre como posible homicidio. También descubrieron que Miguel había intentado el mismo plan con su exnovia hace años, pero ella lo descubrió a tiempo y huyó antes de que pudiera ejecutarlo completamente. Había un patrón claro. Miguel buscaba mujeres con madres mayores que tuvieran propiedades o ahorros, las seducía, se casaba con ellas y luego planeaba meticulosamente cómo robar a las madres. Lucía enfrentó cargos por complicidad. Al principio intentó alegar que Miguel la había manipulado, que ella no sabía lo que estaba haciendo, pero las grabaciones de audio donde claramente participaba en la planificación destruyeron esa defensa. Su abogado negoció un acuerdo. Lucía cooperaría completamente con la investigación contra Miguel a cambio de una sentencia reducida. Testificó sobre todo cada detalle del plan, cada paso que dieron. Con su testimonio y toda la evidencia que yo había recopilado,
Miguel fue sentenciado a 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación, administración de sustancias controladas y, en el caso de su madre, homicidio en segundo grado. Lucía recibió 3 años de prisión por complicidad, aunque con posibilidad de reducción por buena conducta. A través de la orden judicial, recuperé los 200,000 pesos que habían robado de mi cuenta durante esos meses. El banco tuvo que reembolsarme porque demostramos que los retiros fueron hechos mientras yo estaba bajo influencia de drogas administradas sin mi consentimiento. Meses después de todo este calvario, me mudé de regreso a mi casa en la colonia Roma. Ya no quería vivir en ese departamento lleno de recuerdos amargos. Contraté un sistema de seguridad de última generación. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras. Mi casa se convirtió en mi fortaleza, donde finalmente podía sentirme segura. Mi salud mejoró dramáticamente una vez que dejé de tomar el té drogado. La confusión mental desapareció. Mi memoria volvió a ser aguda. Mi energía regresó. En cuestión de semanas me sentía como una persona completamente diferente, más joven, más viva. Me di cuenta de cuánto daño me habían hecho esos 3 meses de drogas constantes. Un día recibí una carta de Lucía desde la cárcel. Era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de súplicas para que la perdonara. Decía que Miguel la había manipulado, que ella estaba desesperada económicamente, que nunca quiso realmente hacerme daño. Leí la carta completa y luego la guardé en un cajón sin responder. Tal vez algún día podría perdonarla, pero ese día estaba muy, muy lejos. El perdón requiere tiempo, y la herida que me causó era demasiado profunda para sanar rápido. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar financiero. Ahí conocí a decenas de mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares, algunas peores que la mía. Hijos que robaban, nietos que estafaban, parejas que manipulaban. Escuchar sus historias me ayudó a entender que no estaba sola, que no había sido mi culpa, que el amor de madre no nos obliga a permitir que nos destruyan. Ahora uso mi experiencia para ayudar a otras mujeres a identificar las señales de abuso financiero. Doy pláticas en centros comunitarios sobre cómo protegerse, qué señales de alerta buscar, cómo documentar evidencia si sospechan que están siendo manipuladas. Mi caso se volvió conocido en ciertos círculos y muchas mujeres me contactan pidiendo consejo. Una mujer de 72 años me llamó hace un mes diciendo que su hijo le preparaba bebidas especiales para su salud y que se sentía cada vez más confundida. Le di el contacto de don Roberto para que analizara las bebidas. Resultaron estar llenas de sedantes. Gracias a actuar rápido, esa mujer evitó pasar por lo que yo pasé. Cada mujer que ayudo a despertar a tiempo es una pequeña victoria contra los depredadores que ven a las madres mayores como blanco fácil. Hoy duermo en paz en mi propia casa, sin té, sin hija, sin yerno, sin miedo. Mi testamento sigue dejando todo a instituciones de caridad. He decidido que el dinero que trabajé tanto por ganar durante 35 años al lado de Tomás hará más bien ayudando a personas que realmente lo necesitan que enriqueciendo a quienes intentaron destruirme. A veces, en las noches, pienso en Lucía, pienso en la niña que fue, en la mujer que se convirtió, en cómo llegamos a este punto. Me pregunto si fue mi culpa de alguna manera, si la malcrié, si le di demasiado, si no le enseñé valores correctos. Pero luego recuerdo las grabaciones, su voz riéndose mientras planeaba encerrarme en un asilo, su participación activa en cada paso del plan, y entiendo que las decisiones que ella tomó fueron suyas, no mías. Mi propia hija me drogaba cada noche para robarme. Me llamaba mamá con una sonrisa mientras planeaba encerrarme en un asilo y quedarse con todo lo que trabajé durante 40 años con su padre. Durante meses pensé que estaba perdiendo la cabeza, que la edad me estaba venciendo, que era una carga inútil. Pero no era la edad. Era veneno en mi té cada noche. No era mi mente fallando. Era mi hija traicionándome sistemáticamente.
Cuando finalmente dejé de tomar ese té y mi mente se aclaró como niebla disipándose con el sol, entendí algo fundamental que quiero que todas las mujeres que me escuchan entiendan también. El amor de madre no nos obliga a permitir que nos destruyan. Amar a nuestros hijos no significa convertirnos en sus víctimas. Perdonar no significa olvidar ni exponernos nuevamente al abuso. Protegernos no es egoísmo, es supervivencia. Y aunque duele saber que la niña que crié con tanto amor se convirtió en la mujer que intentó destruirme de la forma más vil, me niego rotundamente a convertirme en víctima permanente de su traición. Sigo de pie, lúcida, fuerte, con la cabeza bien en alto, porque eso es lo que somos las mujeres como yo, como las que me escuchan ahora mismo. Somos sobrevivientes que no se rinden ni siquiera cuando la traición viene de quien más amamos. Somos guerreras que encuentran fuerzas donde creíamos que solo había debilidad. Somos mujeres que eligieron el respeto propio sobre el amor que nos destruía. Y seguiremos de pie, con o sin nuestros hijos, con o sin familia, porque nuestra dignidad y nuestra vida valen más que cualquier relación, incluso la de madre e hija. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.